Qué gusto que estés con nosotros nuevamente en tu programa Por una Mejor Vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la música como instrumento de formación en nuestros hijos. La verdad es que vivimos en un mundo que es musical, nuestros hijos están expuestos a la música de una manera directa o indirecta. La verdad es que la música también es parte de la vida cotidiana de nuestros hijos. ¿Y por qué no hacer uso de la música como un instrumento de formación para nuestros hijos? Así que el día de hoy, pues vamos a entrevistar a una persona experta en este tema. Ella es educadora desde hace 25 años en música y nos va a dar tips y nos va a dar conceptos que nos van a ayudar mucho. No te pierdas este programa. Pues como lo dije al principio, el día de hoy vamos a tener el tema sobre la música como formación en la educación de nuestros hijos. Y bueno, pues generalmente como padres estamos tratando de dejar un legado a nuestros hijos financiero, de educación, y generalmente nos enfocamos en educación, hablando sobre el tema de la educación, sobre lo que ellos pueden adquirir en la escuela. Pero la verdad es que es muy limitado y como padres podemos hacer mucho más y la música, pues yo creo que es un instrumento de formación muy importante. Por eso el día de hoy pues hemos invitado a una experta, que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, Maritza Morales. Gracias por estar con nosotros. Ella pues tiene un bachelor en música, tiene 25 años de experiencia enseñando a niños y a jóvenes. Ella es originaria de Cuba y bueno, pues gracias Maritza por estar con nosotros. A ustedes, Claudia, muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy pues encantada para lo que se ofrezca y lo que pueda aportar. Cuando yo platicando sobre pues todos los que estamos con producción y que estamos buscando sobre temas que aporten a nuestra comunidad, aquí en Dallas, que sean algo que sea de beneficio para nuestro público, y para mí la música es algo importante en mi vida. Yo soy una persona muy musical, pero verdaderamente creo que muchas veces como padres, tal vez aquí en los Estados Unidos está tan ocupado con el ritmo de la vida y que a lo mejor no nos da tanto tiempo para pensar en algunas otras alternativas de formación para nuestros hijos. Por eso el día de hoy hemos querido pues tomar un tiempo para hablar sobre la música como formación para los hijos. Y tal vez tendríamos que empezar sobre ¿qué es la música? Pues es una pregunta yo sé que es muy amplia, es muy amplia, sí, muy amplia. Sí, si lo buscas en un libro te va a decir que es el arte de combinar armoniosamente y lógicamente los ritmos y los sonidos, pero si te quedas con eso pues no obtienes nada. Entonces sí, la música es mucho más que una definición. La música nos ha acompañado desde que el hombre es hombre, siempre ha estado ligado a la música y estará siempre ligado a la música. Entonces sí, es algo muy importante. Yo creo que es algo con lo que todos los seres humanos vivimos día a día, y si podemos instruirnos un poquito y aprender un poquito más de lo que es la música, creo que nuestra vida va a tener un plus agregado para que nuestra vida sea de mejor calidad y la de nuestros hijos, por ende, también. Se me ocurre esta pregunta ahorita que estabas hablando, es que nos decías que bueno, la música siempre ha sido parte del ser humano,
¿Podrías tú determinar que hay culturas más musicales que otras o no? Hay, pues desde la antigüedad, y de esto hay pruebas, hay desde 5000 años antes de nuestro Señor, se han encontrado escrituras musicales, tablaturas, donde los seres humanos, preocupados porque su música no muriera y por el interés de quererla heredar a sus nietos, a sus bisnietos, buscaron la manera de poder escribirla. Ya sabemos que la música es de las artes una de las más abstractas, porque es a través de sonidos, entonces no es palpable. Pero los seres humanos se preocuparon por buscar la manera de con símbolos poder dejar ese legado a sus hijos y a sus familias, a las futuras generaciones, y se han encontrado enterradas tablaturas con escritura musical antiquísimas. Ya después fue evolucionando la escritura, por supuesto, pero en todas las culturas se han encontrado estos vestigios. Y yo creo que existen culturas con un poquito más de ritmo o de importancia al ritmo en la música, como las culturas africanas, o culturas con un poquito más de importancia a la parte melódica, como la española, pero aquí confluyen muchas culturas actualmente donde tenemos una simbiosis y tenemos una fusión de todas estas cosas, de la riqueza melódica, de la riqueza rítmica, de la riqueza armónica, de la riqueza de los diferentes tipos de instrumentos autóctonos o foráneos que han venido también a formar parte de nuestra entidad. Entonces ya actualmente estamos viviendo una cultura musical global y muy influenciada por todas las culturas. Qué importante es lo que dices. Yo no lo había pensado, pero en un mundo tan globalizado y aquí en los Estados Unidos, donde es una nación multicultural, multirracial, verdaderamente qué fusión tan rica, tan enriquecedora se da con la música, ¿no? Sí, precisamente. Puedes fácilmente distinguir una música indígena de una música africana, de una música panameña o de una música de Nueva Orleans. O sea, fácilmente puedes distinguir cuando oyes la música a dónde pertenece, una música hindú, una música árabe, pero actualmente pues los jóvenes en su afán de crear y de mostrarnos cosas nuevas pues están experimentando y hacen muchas fusiones y se obtienen resultados riquísimos porque realmente eso somos. Yo soy cubana, mis hijas son mexicanas, mis nietos no sé qué van a hacer porque no sé en qué lugar, tengo una hija en Madrid, entonces capaz que voy a tener un nieto español, entonces estas fusiones hacen que la música pues sea muy rica hoy en día. Qué interesante sí. Verdaderamente hablar sobre la música y bueno, pues yo quisiera que nos dedicáramos un poquito de lo que nos queda del programa a hablar sobre la música en nuestros hijos como un instrumento de desarrollo. ¿Por qué es tan importante la música para el niño? Bueno, el lenguaje de la música involucra al niño desde el inicio con sentimientos, con emociones, con la sensibilidad que otros tipos de manifestaciones artísticas o de tareas cotidianas no tocan. La música involucra los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio de las emociones no lo usamos tanto. Antes sí, el hombre por medio de las emociones, del olfato, de la intuición, tenía que valerse. Hoy no, hoy tenemos instrumentos que nos permiten saber cómo va a estar el clima mañana, o etcétera, ¿no? Entonces, hemos dejado de utilizar el hemisferio cerebral que se ocupa de toda esta parte de la emoción y de los sentimientos. La música involucra esto y logra cierta armonía y cierto equilibrio en que podamos desarrollar ambas partes y ambos hemisferios simultáneamente. Para los niños, la verdad es fundamental la educación musical porque empiezan con retos de motricidad, de entrenamiento motriz, que para ellos es muy importante para en un futuro poder abordar la lectura y la escritura. Tal vez quisiera para nuestro público es ir desmenuzando un poquito y tomas un punto interesantísimo. La música va a ayudar a nuestros hijos actualmente a desarrollar los dos hemisferios porque por el tipo de vida que llevamos, por la tecnología, por las comodidades, por mil cosas ya no se usa y eso es muy cierto. Yo me acuerdo que antes decían los abuelitos, va a llover, huele a lluvia y ahora... De hecho, se lo dije el otro día a mis hijas, se empezaron a reír, me dijo, ¿cómo huele a lluvia? Porque ya verdaderamente esta generación de jóvenes ya no percibe ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué beneficios tiene que desarrollen los dos hemisferios? ¿Y en qué nos perjudica el no desarrollar
los dos hemisferios? Bueno, el hemisferio de las emociones es obvio que es muy importante, nos hace seres más sensibles, seres más humanos, y seres en contacto con nosotros mismos, que también es algo que se ha perdido mucho. Estamos siempre muy para afuera, y la persona que se dedica a alguna actividad artística tiene muchos minutos y muchas horas al día en contacto con su yo, con su yo interno, con su persona. Más introspectivo. Sí, porque dedica horas a las prácticas, horas a la investigación. Si estás, no sé, estudiando Beethoven, investigas quién fue, en qué época vivió, qué compuso. Estas horas descifrando la partitura, tratando de lograr pues, tus objetivos con la obra que estás tocando, etc. Entonces, sí es muy obvio que es importantísimo desarrollar estos dos hemisferios y todo el aprendizaje que le puedas dar a un niño y se lo das con arte, va a quedar en el sembrado mejor. Por ejemplo, los comerciales todos tienen música, porque a través de la música el lenguaje llega más directo. Si la música involucra mucho la matemática, los niños trabajan con fracciones desde que tienen 3 o 4 añitos. Cuando están tocando música en la escuela, les enseñan las fracciones a los 6 o 7 años. En la música, desde que empiezan, trabajan con semicorcheas que valen un cuarto o con corcheas, entonces empiezan a entender todas estas relaciones matemáticas sin la necesidad de que lo aprendan como en la escuela, que lo aprendes porque te lo enseñan, pero no lo palpas, no lo sientes. Y en la música están aprendiendo matemáticas, pero sintiéndolo, lo están escuchando, lo pueden danzar con el cuerpo. Lo experimentan. Lo experimentan corporalmente, porque en una clase de música utilizas el cuerpo, movimiento corporal. Entonces, por esa razón, el conocimiento, pues cuando es a través de la música, pues llega y se fija mejor. Qué interesante, qué interesante. Y entonces, ¿podríamos decir que aún si hay problemas de aprendizaje o si hay problemas con alguna materia, el estar estudiando música le va a ayudar a nuestros hijos? Sí. ¿La lectoescritura puede también mejorar? Muchísimos aspectos. Muchos doctores, muchos psicopedagogos nos mandan a nuestras escuelas de música niños con déficit. Por ejemplo, si tiene el niño problemas de motricidad o de coordinación, con un instrumento musical lo va a poder trabajar muchísimo, porque el niño no va a estar nada más concentrado en que tenga que mover sus deditos o sus manitas, él está disfrutando lo que está haciendo, se va a relajar, se va a concentrar en escuchar el resultado sonoro, entonces va a salir de su dificultad para entonces adentrarse en el mundo sensorial. Entonces logran muchos beneficios los niños con problemas motrices, los niños con problemas de atención dispersa también, porque mientras estás escuchando la música hay algo que está llamando tu atención. Entonces, tenemos niños que tienen pocos segundos de atención y luego se evaden, y a través de la música empezamos a ampliar todos esos periodos de atención y de concentración, porque estamos dirigiendo su atención hacia una actividad que involucra su sentimiento. Niños con diferentes discapacidades físicas, niños con autismo, logramos muchísima relación y contacto también con nosotros, con el entorno. Y muchas dificultades se pueden hoy en día tratar con la música. Existen ya carreras profesionales de musicoterapia, existen muchos laboratorios alrededor del mundo sanando personas a través de la música. Y también problemas psicológicos, la música relaja muchísimo. Se ha demostrado que escuchando Händel o escuchando música barroca tenemos mayor rendimiento a la hora que estudiamos. Entonces ya ¿Esto es científicamente probado o sí. es...? Sí, ya muchas universidades del mundo han dedicado finanzas a hacer investigaciones de los beneficios que la música aporta en la educación de los niños o en la cura de enfermedades o de problemas, ¿no? Y ya está científicamente probado del papel que juega la música al tratar todas estas cosas. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla, Sí, la música es maravillosa. Y ahora la pregunta aquí es, que tal vez los padres nos estén haciendo es, bueno, yo no toco ningún instrumento, la mamá tampoco toca ningún instrumento, antes se decía no sé tocar ni la puerta, ni cantamos, ningún abuelo, entonces mi hijo muy seguramente no va a tener ninguna facultad, tal vez eso sea solamente para niños que tengan la facultad de ejecutar algún instrumento, o la voz, porque la voz también es un instrumento, que me gustaría que platicáramos un poquito de eso, es ¿qué hacer? ¿Llevo a mi hijo aunque no haya detectado una facultad, o lo llevo y en el camino me voy a dar cuenta y me va a dar a lo mejor la sorpresa que sí la tiene? ¿O qué hacer, Marisa? Porque yo creo que son preguntas muy válidas, ¿no? Bueno, pues yo pienso que todos los niños deberían tener la oportunidad de tener la música, además de otras manifestaciones artísticas, pero bueno, hoy estoy defendiendo la música, que es mi campo,
deberían tener la oportunidad de tener esa herramienta, que se la demos desde niños. Si no se la puede dar la escuela, que se la demos en el hogar, que se la dé nuestra comunidad. Y precisamente muchas personas profesionales en el mundo de la música quizás no nacieron con tanta vocación ni con tanto talento, nada más que sí lo desarrollaron. Quizás otras personas sí nacieron con el talento y no les dimos las herramientas, entonces no tienen que confluir el talento con la educación musical. Puede alguien nacer sin esas cualidades y desarrollarlas en el camino. Se desarrolla el estudio, la sistematicidad, todas nuestras aptitudes las podemos ir creciendo a través del estudio constante y de la superación. Entonces sí, yo creo que todos deberían tener la herramienta, desde chicos, desde bebés. Los niños, está también probado que el oído es de las primeras cosas que desarrollan cuando están en el vientre materno. Creo que a las 6 semanas ya están escuchando. Entonces, si desde que el niño está dentro empieza a oír música de calidad, música buena, hay muchos discos para escuchar para embarazadas, Mozart bebé, etc. Entonces, le empezamos desde que el niño está dentro de la mamá a ofrecer música de calidad. Es un niño que ya va a nacer con una necesidad, porque ya está probado. Hay escuelas de estimulación temprana con música, donde los niños escuchando la música se relajan, disfrutan escuchando la música, y ya hay niños de 4 o 5 añitos que te saben reconocer una música de Bach o una música de Mozart, una música de Beethoven, igual que hoy te pueden escuchar en la radio y reconocer, no sé, la banda que está pegando, la más famosa, o la cantante latina que más les guste, igualito te pueden reconocer Mozart de Beethoven, te lo pueden distinguir. Entonces yo creo que sí, que la herramienta es para todos y desde edad muy temprana, para que hagan el hábito. Fíjate, entonces podemos resumir hasta aquí los beneficios. Bueno, el beneficio es emocional, qué importante, donde estamos viviendo un mundo con tanta violencia, y eso me llamó mucho la atención de lo que tú estabas diciendo, que la música, al desarrollar esta parte del hemisferio, desarrolla la parte de las emociones. En el tiempo de que está estudiando el niño la música, lo estamos llevando a ser introspectivo, más consciente del yo, porque eso es algo tan importante en toda vida, en la sociedad, en el mundo, la conciencia del yo, y de cómo me relaciono yo con los demás, pero cómo me voy a relacionar correctamente con los demás si no desarrollo una conciencia sana de mi yo, de mi persona. Y nos dices que la música es un instrumento para ser introspectivos, para ser sensibles. Vivimos un mundo tan acelerado, donde cada vez vemos más reportes de niños con problemas de agresividad, aún fatales, y te pones a pensar, ¿será que el mundo está perdiendo esa sensibilidad? Y vemos, entonces la música ayuda a la sensibilización del su yo, de lo que yo soy, por lo tanto de cómo me desenvuelvo, quiero pensar en el mundo donde estoy. La música me va a ayudar también en el área cognitiva, en el área de desarrollo de lectoescritura, matemáticas. En el área, hablamos sobre el área social también, nos va a ayudar a desenvolvernos socialmente, y bueno, y no solamente desde que ya una vez grandecitos, sino desde que están en el vientre. Ahora, nos estás diciendo, no importa si tú tienes la duda, si tiene la habilidad o no, tú dale la herramienta, y en el camino, si tiene la habilidad, pues va a ser mucho más fácil, y si no, con disciplina y con una educación correcta, el niño puede desarrollar una buena posibilidad de desarrollar música. Por supuesto, y si el niño descubre en ese camino que le apasiona y que le gusta, pues el niño va a seguir, esa semilla ya está sembrada. Ese niño, cuando sea adulto, va a ser el público de los teatros, el público culto que va a ir a las obras de teatro, a los conciertos, al ballet, que lo va a inculcar en sus hijos. Y también lo que estabas mencionando, alguien dijo, difícilmente alguien que haya tocado un violín va a empuñar un arma, y es verdad. O sea, yo creo que en el sentido en que involucremos a nuestros hijos con el arte y con la parte creativa y con la parte hermosa del ser humano, los hijos van a estar en contra y además alejados de todo lo que es violento y de todo lo que es agresivo. Entonces, por eso yo creo que también el arte nos humaniza, nos sensibiliza, nos hace mejores personas y personas más instruidas. ¿La música aún podría ayudar a nuestros hijos? Por ejemplo, muchas veces los hogares están enfrentando situaciones difíciles por una separación no deseada, por la pérdida de un padre o de una madre o de un hermano, situaciones difíciles que aún los niños viven, son realidades
de la vida, el instrumento también sería una terapia emocional. Sí, sería muy bueno. Y si se hace en familia, ahorita tenemos de entre las cosas buenas que puede tener el Internet, que sabemos que no todo es bueno, pero entre las cosas buenas el acceso a muy bajo costo, el acceso a conciertos de mucha calidad. Antes era muy difícil tener acceso a los discos o a los DVD porque eran artículos muy caros. Hoy en día puedes ver conciertos en YouTube realmente sin que te cueste. Entonces podemos tener una noche semanal o quincenal en familia de apreciación musical donde, no sé, veamos, no sé, a Cecilia Bartoli o veamos a un pianista, Lang Lang, y podamos esa noche apreciar el concierto y encargarle a nuestros hijos qué obras de ese artista que investiga en internet, de sus conciertos más importante, cuál vamos a escuchar hoy, y a otro hijo encargarle que investigue de ese artista, dónde estudió, dónde se formó, de qué familia proviene, que encargamos a otro hijo qué autores vamos a escuchar esa noche, si es Beethoven o si es Bach, qué va a tocar, y de lo que vaya a tocar, que investigue qué obra es, si es una sinfonía, si es un concierto. Entonces, este tipo de convivencias y de ideas que podemos llevar al núcleo familiar nos hacen convivir de una manera sana y nos hacen tener una noche de tertulia como las había siempre antes en la familia, la noche de irnos al teatro, la noche de escuchar música, y la verdad hace que la familia se una y propicia pues la conversación y la interacción y la convivencia familiar. Pues en verdad es importante porque vemos que también entonces trae un beneficio cultural. Como lo dijimos, ya tocaste este punto sobre chiquitos con alguna discapacidad, con alguna necesidad de educación especial, que pues esto tal vez a través de las últimas décadas ha sido uno de los descubrimientos tan importantes y tan valiosos, la música como un medio de terapia para poder sacar adelante a chiquitos con autismo, parálisis cerebral. ¿Cuál es en tu experiencia, tienes alguna historia o algún caso que nos pudieras hablar sobre este punto? Pues en estos 25 años he atendido muchísimos niños con déficit de atención, niños con problemas de concentración, niños con hiperactividad. ¿Por qué? Y tal vez quisiera enfocarme con los niños con ADD, que aquí en los Estados Unidos cada vez es más el número de niños que se reportan con este déficit, independientemente de que unos médicos están a favor de que sí existe o que no, y que no es el foro ahorita, pero tal vez hablando sobre el punto de la música, ¿qué beneficios has visto tú en los niños con ADD? Bueno, me han llegado los niños con un grado de actividad muy alto, donde te cuesta trabajo tenerlos sentado, te cuesta trabajo que te escuchen, porque no pueden escucharte la frase completa, porque no pueden estar quietos, están viviendo muchas revoluciones. Entonces la música ha logrado calmarlos, llamar su atención hacia lo que están interpretando, y sí he visto cambios muy sustantivos en todos estos niños. ¿Qué te reportan los padres, por ejemplo? Pues los padres me los llevan desesperados y me dicen, el doctor me ha dicho que lo traiga música. Y entonces, claro, yo involucro a los padres, le digo, ustedes también tienen que apoyarme, necesitamos trabajar en conjunto, no es nada más la escuela, ustedes tienen que estar en sintonía. Y entonces los padres vienen invitados a las clases, presencian cómo a su hijo le baja la velocidad y cómo entra en contacto con su yo, con su sentimiento, con lo que están oyendo, con lo que están sintiendo. Empiezan a ser conscientes de sus movimientos corporales, porque viven a una velocidad, esos angelitos, que la verdad da pena, ¿no? Entonces, cuando los bajan a ese nivel y ellos son capaces de disfrutar esa lentitud, que para ellos es vivir lento, puedes empezar entonces, pueden ellos empezar a percibir y a aprender cosas que dejan de aprender porque están viviendo demasiado rápido y no te están escuchando. Entonces, es difícil lograr que esos niños te estén prestando la atención, porque tú empiezas a conversar y cuando vas por la cuarta palabra ellos ya están mirando para el techo. Entonces, en la medida en que logras bajarle esa velocidad, empiezan ellos a percibir que hay un mundo que se están perdiendo y empieza a hacerle a ellos interesante todo esto. Entonces, sí, con el paso de los meses se ve un avance grandísimo y lo empiezan a demostrar con las calificaciones, con la aceptación en la escuela, porque son niños también rechazados. Conducta. La conducta, las maestras se quejan todo el tiempo, porque como las clases son colectivas, interfieren en la disciplina del salón, en el desarrollo de la clase. Entonces, luego los papás ven cómo ya las maestras se quejan menos, cómo ya el niño trae menos reporte, cómo ya está más tranquilo en la escuela, cómo ya saca mejores calificaciones, porque estuvo atento a la clase. La verdad es que yo creo que este tema nos va a dar para otro programa, porque yo creo que hay que hablar, ahorita nos hemos enfocado sobre
tal vez más con chiquitos con alguna discapacidad. Hemos hablado en general también, y yo quisiera que en el siguiente programa habláramos sobre pues tips prácticos de disciplina. Me gustaría hablar un poco sobre Estados Unidos siendo un país tan multicultural, hablar si verdaderamente la música, siempre que hablamos de música hablamos de cultura y de ritmos según la cultura, ¿no? Pues en el caso de los ritmos cubanos, los ritmos afroamericanos, africanos, los ritmos, pues hay de tantos ritmos que tú eres la experta en esto. ¿Cuáles serían los ritmos más propios para los niños? Tal vez podemos hablar sobre esto. ¿Qué podrías, como consejo de tú lo que has recomendado ahorita, es qué deberían de buscar los papás como maestros, o qué tipo de escuela, o para que les den las clases que tú nos estás recomendando? Porque yo lo que he visto es que se llevan a los chiquitos, los sientan, les ponen, digo, en mi tiempo era el canon, ¿verdad? Y los sentaban a los niños. Una tortura. Y era una tortura. Una tortura, sí. Una tortura, porque el niño era así como, bueno, sale el maestro de la casa y el niño se pone a llorar y ya está tocando el timbre y el niño se va a esconder debajo de la cama y tienes que sacarlo. Y yo no sé si es el caso de nuestro público, pero esto es lo que yo viví con mis nietas, aunque estaba pasando con una de ellas, ¿no? Pobrecita, era una tortura. Sí, yo pienso que lo primero es despertar en el niño el interés por la música. Entonces tiene que haber un proceso de educación y de iniciación, que es el proceso donde la familia se involucra con los niños a escuchar la música para despertar en los niños el interés por la música. Entonces hacemos tertulias para escuchar música, o podemos hacer actividades, llevar a estos niños o propiciar en el lugar la escucha de la música y el disfrute de la música, para entonces después el niño descubra si le gustaría cantar la música o tocar la música,